Hola, hola a todos, todas, todes. Esto es Don Quijote Gonzo, episodio 35. Y yo, como siempre, pues soy Esther Gómez Sierra. Gracias a Patricia, a Marina, a Gonzalo y a Editorial Contraseña y a todos los que seguís este canal con dedicación o de vez en cuando o por azar y casualidad, circunstancias estas muy cervantinas, si se piensa. Aquí tenemos hoy mucha plancha en el sentido puramente metafórica, porque servidora lleva sin planchar 25 años. Y lo que tenemos también es salseo, pero salseo a mogollón. ¿Os acordáis de lo que decía Scorsese? ¿Os acordáis de aquello del time shift, es decir, de la pausa en directo? Ahora ya hemos cogido las palomitas reales o figuradas y nos disponemos a enterarnos bien de la movida, porque Cardenio is back. Hemos estado varios capítulos con su historia en suspenso, como quedó la del vizcaíno, ¿os acordáis? Y como por ejemplo se ha hecho en muchas obras literarias, sin ir más lejos, en Tu rostro mañana, de Javier Marías, siempre recordado en este canal. Se habla mucho de la desconexión de estas historias intercaladas con respecto a la trama principal. Bueno, aquí hay un niño que también le pasa lo que a mí, que está en desacuerdo. Y yo, es decir, mi opinión, estoy dando aquí, no consigo entenderlo del todo. Hay tantas resonancias, tantos ecos significativos, tanto comentario implícito en estas historias intercaladas que me parecen una maravilla. Por supuesto que Cervantes además va buscando una variedad, ya lo vimos, que no quiere caer en la repetición de patrones, que es la maldición del escritor de éxito. Y diréis, pero bueno, ¿cómo de éxito? Si todavía no ha salido la novela, si todavía no se ha convertido en bestseller. Bueno, yo tengo la sensación de que Cervantes aquí ya sabe que está en vena, que ha tocado beta, y entonces, pues ya está elaborando esta historia en la que él tiene plena confianza. Entonces, lo que decía, ¿no? El problema es la repetición de patrones una vez que un escritor tiene éxito, y en realidad un artista en general. Bueno, un escritor, Dan Brown, calienta que sales, ¿no? Con este tema de la repetición de patrones. Pero estas historias aportan algo más. Funcionan como caleidoscopios sociales y estéticos y como juego de humo y espejos, por usar la expresión inglesa, respecto a la historia de Don Quijote y Sancho. Nos habíamos quedado en que Don Quijote permanece en Sierra Morena mientras Sancho va en busca de Dulcinea para darle la carta amorosa de Don Quijote. Y en la venta dichosa del manteo, Sancho se encuentra nada menos que con el cura y el barbero, quienes ven la necesidad de intentar traerse a Don Quijote a casa y de seguirle la corriente a Sancho, en su particular género de locura que ellos perciben rápidamente. Para ello acuerdan disfrazarse de doncella el cura y de escudero el barbero. Y así lo hacen, lo vemos con nuestros propios ojos. Está en la narración. La ventera los ayuda, les proporciona las vestiduras, que además son verde y blancas. Es decir, el cura se viste de dama, de doncella, con este traje que es una mezcla de lo verde y lo blanco, es decir, lo verde, el color favorito de Mahoma, porque es el color de su turbante, y lo blanco, que también se puede ver como la pureza del califato omeya. Y bueno, por un lado simbolismo islámico, como he dicho, por otro lado simbolismo cristiano católico. El verde es el color de la esperanza, pero también es el color del mal y lo demoníaco hasta nuestros días, los que veis pues la movida esta de la Ariana Grande y las películas y tal, pues veis a la mala, a la bruja mala, pues siempre con la cara verde, ¿no? Pero además lo tenemos en las obras del momento, pues Don Gil de las calzas verdes, y un personaje, el de Don Gil, la mujer vestida de hombre, a la cual se le acusa a veces por su ingenio y su inventiva de ser incluso demoníaca, ¿no? Bueno, y me diréis, ¿te estás pasando con el simbolismo? Pues no me estoy pasando, porque más adelante en el capítulo veremos que el simbolismo del traje de boda de Lucinda aparece comentado en nota, ¿no?
Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que yo creo que Cervantes está siempre jugando con llevar las cosas un poquito al límite de una manera muy sutil. Y qué curioso que sea el representante de la Iglesia al que le falta tiempo para disfrazarse de señora y además termina haciéndolo con unos colores que son pues un poco sospechosos, ¿no? Tanto por el lado islámico, que ya es la repanocha, como incluso por el lado cristiano católico. Bueno, esto no lo podemos desver, ¿no? Esto sucede ante nuestros ojos. Pero claro, el cura enseguida se da cuenta de lo indecoroso de su idea y rápidamente intercambia las vestiduras con el barbero. Y entonces el cura acaba poniéndose una barba pelirroja, que era lo que se había puesto el barbero, porque claro, se tienen que tapar las caras, si no Don Quijote se va a dar cuenta de quiénes son. Pero ojo, que ya sabemos que los pelirrojos, mal rollo, ¿no? Y aquí vamos al fragmento que he seleccionado para hoy, ¿no? En esto llegó Sancho, y de ver a los dos en aquel traje no pudo tener la risa. En efecto, el barbero vino en todo aquello que el cura quiso, y trocando la invención, el cura le fue informando el modo que había de tener y las palabras que había de decir a Don Quijote para moverle y forzarle a que con él se viniese, y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia. El barbero respondió que sin que le diese lición, él lo pondría bien en su punto. No quiso vestirse por entonces hasta que estuviesen junto de donde Don Quijote estaba, y así dobló sus vestidos y el cura acomodó su barba y siguieron su camino guiándolos Sancho Panza. Bueno, pues aquí lo primero que tenemos es la risa de Sancho. ¿Os acordáis? Sancho tiene tendencia a reírse del personal. Ya le costó caro con Don Quijote en el episodio de los batanes. Pero aquí se sigue riendo porque es inevitable, es todo ridículo. Y es también un comentario sobre la autoridad del cura y el barbero, que la tienen, como dije, son las fuerzas vivas del pueblo, cada uno en su campo, el cura en el de la teología, el contacto divino, el barbero el de la ciencia o el de las habilidades prácticas de cuidados del cuerpo, pues son las autoridades, pero claro, Sancho se ríe. Curiosamente, los vemos aquí ensayarse en la mentira, que se supone que es pecado. Pero es una mentira performativa y en el fondo pues es una mentirijilla, está encauzada a hacer un bien, que es que Don Quijote vuelva a su lugar. Hay también grandes dosis de teatralidad. En el fondo el cura es una especie como de autor de la mise en scène, ¿no? Le está dando instrucciones al barbero de lo que tiene que decir y cómo. Y vemos aquí que hay cierta colisión, ¿no? Porque el barbero dice, mira, déjame que yo ya sé cómo hacer las cosas, ¿no? Hay ese conflicto, ¿no? Entre el director de escena y el autor elegido. Vemos también que el barbero es más precavido que el cura, no se pone las vestiduras femeninas, las guarda hasta que lleguen al lugar en el que se tengan que disfrazar. Mientras que el cura enseguida se calza la barba, aunque no sea necesario. Como me habéis dicho en YouTube, pues puede que el cura y el barbero seamos nosotros, ¿no? No tenemos la locura de Don Quijote, pero nos damos la licencia de entrar en su mundo y de participar de esa locura. En el caso del cura, vamos, es que le falta tiempo, ¿eh? Este capítulo va sobre la escritura y la elocuencia. El cura es un prototipo de persona persuasiva por oficio y quizá también por personalidad. Ya vemos que tiene un plan para inducir a Don Quijote por modos indirectos y hablándole, un plato que se cae, y hablándole en su propio lenguaje caballeresco al inventarse esta historia de la dama en apuros, tiene ese plan para inducir a Don Quijote a que vuelva a su lugar. Pero también pone esa persuasión en acción respecto a Sancho. Le dicen tanto él como el barbero que le van a convencer a Don Quijote de que no sea arzobispo. Le aseguran que no va a ser arzobispo, ya que claro, Sancho está muy preocupado porque con lo de arzobispo, recordad, no sacaba ventajas, ¿no? Como podría sacarlas de que Don Quijote se convirtiera en emperador. Y además Sancho dice que él no cree en arzobispos andantes, ¿no? Que es también un poco chistaco. Por otro lado, aquí tenemos a un cura andante, ¿eh? O sea que la ironía aquí es como una bolita en la máquina, ¿eh? Rebota en todas partes. Bueno, se nos da un cronotopo muy útil, porque es que hace mucho que no se nos da una indicación específica de tiempo y lugar así, de esta manera.
Es agosto. El cura y el barbero se quedan en un lugar ameno, en un pradito así fresco, agradable, y es hora de la siesta. Mientras Sancho se ha ido en busca de Don Quijote y entonces irrumpe la voz humana, irrumpe la poesía y lo pastoril con un ovillejo famosísimo que os pongo abajo en versión de Ron Lala, donde primero ponen música a las palabras de Cervantes y luego elaboran su propia letra. Y luego, después del ovillejo, surge este soneto de la amistad, ¿no? En esa voz humana que no conocen, pero el cura y el barbero enseguida, pasado el asombro de encontrarse una presencia inesperada, se dan cuenta de que, of course, es Cardenio, porque Sancho les ha contado la movida. Porque aquí todo el mundo habla de todo el mundo, no sé si os dais cuenta, ¿no? Y es que el cotillo es tan delicioso, ¿no? Porque también la ventera le ha contado al cura del barbero y al barbero lo del manteo de Sancho, que Sancho quería a toda costa mantener secreto. El cura, como nos dice el narrador, es bien hablado, es decir, persuasivo, y sabe granjearse la confianza de Cardenio. Recordemos, también lo ha sido con Sancho. La elocuencia puede ser una herramienta del cuidado. Estamos de suerte, porque Cardenio le hemos pillado en su entero juicio. O sea, es un loco a intervalos, igual que Don Quijote. Cardenio aquí se va a marcar un discurso con el que quiere demostrar que intentar consolarle es inútil. Y nos va a relatar su lastimera historia, palabras textuales, hasta el final. Recapitulando, Cardenio le prestó el Amadís a Lucinda, lo típico, que le prestas un libro a quien te gusta. Y Lucinda le dejó una nota al devolvérselo, muy hábil y sucinta, que es en realidad una proposición de matrimonio bastante ingeniosa. Fernando leyó esa nota. Y claro, le hizo mucho tilín, porque en esa nota se ve que Lucinda es discreta y avisada. Cardenio, por reparo y por poco espíritu, no se atreve a llevar a cabo lo que Lucinda le sugiere para pedirla en matrimonio. Y es Fernando quien se ofrece de mediador, pero este mediador será el traidor, que además se deshace de Cardenio con un encargo de recoger un dinero para unos caballos, que no es más que un pretexto. Asistimos a la despedida de Cardenio y Lucinda, quienes charlan a la reja contándose 100.000 niñerías. Otra vez esta palabra comodín que tantas cosas significa. Es decir, charla entre enamorados en este caso. Pero es un momento raro porque está lleno de aflicción, hay un presentimiento que se refleja en el llanto de Lucinda. Mientras está fuera, con maniobras dilatorias por parte de Fernando, Cardenio recibe un mensaje urgente de Lucinda, que es un mensaje de SOS, ya que Fernando se las ha ingeniado para pedir la mano de Lucinda y se van a casar. Fernando es un noble acaudalado. El padre de Lucinda está encantado de que le haya salido semejante partido. Cardenio parte raudo y veloz y llega cuando Lucinda ya está vestida de novia y a punto de entrar a la ceremonia, que Cardenio termina viendo detrás de unos tapices. Así asiste al teatro de su doble pérdida, la de su amada y la de su supuesto amigo y patrón. Todo es ignominioso, porque Fernando va vestido con los mismos vestidos ordinarios que solía. Esto es un claro ejemplo de dressing down, ¿no? Es un señalamiento paradójico de superioridad social. Ni se ha molestado en engalanarse, no considera que la situación sea lo suficientemente digna, lo suficientemente solemne, etcétera, etcétera. Lo vemos también, por ejemplo, andado el tiempo, en Proust, en Al hombre de Belle fille en fleur, y la descripción de las muchachas, una de ellas vestida un poquito así, como de trapillo, para significar su propia excelencia. Mientras que Lucinda va vestida maravillosamente y es, se nos dice, la perfección de la gala y bizarría cortesana. Y en la nota se nos aclara el simbolismo de su traje, que es rojo y blanco. Rojo, color de sangre y violencia, porque ella va mal de su grado al matrimonio, y blanco, que significa su inocencia.
sus joyas brillan, como lo hace su cabello rubio, y tenemos aquí la imagen de una dama típica del Renacimiento, todavía, ¿no? Con esta imaginería del cabello y de los brillos y de la inocencia, y en el fondo del presentimiento de lo trágico, ¿no? Aquí Cardenio se interrumpe y disculpa lo extenso de su narración, pero el cura, que sabemos que es un connoisseur de la literatura, declara su gusto precisamente por las, cito, menudencias y por el detalle específico. Es precisamente esto, digo yo, lo que confiere relieve, lo que es la marca, al fin y al cabo, de la literatura, esa especificidad. Bueno, pues en ese momento aciago, tanto a Lucinda como a Cardenio les falta valor, a ella para utilizar la daga que llevaba oculta en su ropa, y a Cardenio para intervenir, y se lamenta amargamente en su relato de haber sido cobarde y necio. Lucinda da el sí y se desmaya, y entre su ropa encuentran un escrito que Fernando se pone a leer por todo el morro. Esto es una tremenda grosería. Primero, porque no se preocupa por Lucinda, que es ya su esposa. Segundo, porque lee el papel en público, que es como sacar el móvil cuando alguien te está hablando directamente. Y tercero, porque lo hace sin permiso de nadie. Esto aparece especificado y explicado en la nota, y yo señalo, ojo, como hizo Vivaldo con los papeles de Grisóstomo, ¿no? Hay esta cosa del entitlement, esta cosa de sentirse como de ordeno y mando, ¿no? Que hace a las personas de la clase social elevada inmiscuirse sin contemplaciones en los asuntos de los que ellos consideran inferiores. Cardenio, ya que no puede agredir a otros, termina agrediéndose a sí mismo y ejecuta, cito, en mí la pena que ellos, mis mayores enemigos, merecían. Huye pensando que Lucinda le ha traicionado por codicia y vagando llega hasta lo más áspero de estas sierras, cito. Cardenio, ya vemos que es negado para lo práctico, igual que Don Quijote, por cierto. Se le muere la mula de hambre y sed, porque le falla el mantenimiento, ¿verdad? Y es un compendio de self-pity, autocompasión, y un compendio también de atribuciones agorero-narcisistas. Dice que la mula se murió también por no llevar a un inútil como él. Bueno, sí, quizá. En todo esto han sido los cabreros y vaqueros, es decir, los pastores, los que se han dado cuenta de su mal psicológico y los que le han asistido dejando comida por los parajes. De nuevo, he aquí la ironía gorda del pijo, porque Cardenio al fin y al cabo sigue siendo pijo, aunque a una escala menor que Fernando, alimentado por los humildes. Cardenio vive en el hueco de un alcornoque, que es algo, pues, un signo distintivo, ¿no?, de lo que se llama el tópico del hombre salvaje. Y que tenemos también, por ejemplo, al comienzo de la vida de sueño, ¿no? Segismundo se nos presenta en esa celda, cargado de prisiones, es decir, cargado de pesos y herrajes y cepos, como hombre salvaje. Y Cardenio sigue culpando también a Lucinda, y entonces es cuando aparece una voz. Y aquí se acaba el capítulo. Y la tercera parte, definida como tal por, nos dice el narrador, el sabio y atentado, es decir, atento, despierto, historiador Cide Hamete Benengeli. ¡Wow! Bueno, pues entonces nos hemos enterado de una parte de la historia, pero aquí va a pasar algo. ¿Quién será la voz esta? Ok, este canal se toma un descanso de 3 semanas y vuelve el 27 de noviembre. Bueno, descanso relativo, porque una de las cosas que voy a hacer es colgar una serie de textos que tengo preparados para el blog en Villanía y Placer, del cual este canal es la rama sonora. Abajo os pongo la dirección de la página web por si os suscribís, si queréis. Algunos sé que ya estáis suscritos, otros no. Bueno, pues a lo mejor os apetece suscribiros.
y también voy a llevar a cabo otras tareas relacionadas con este proyecto y este canal. Os dejo también en la parte de Moro Más un enlace a Quijotismos de Paco Rico, que es un libro magnífico, no muy largo, que se lee muy bien. Yo cuando lo he leído he tenido la sensación de oír hablar a Paco Rico, y cuando lo leí me reí bastante y aprendí bastante. Bueno, ¿y qué más se puede pedir? Pues nada, lo dicho, hasta dentro de 3 semanas. Que estéis tranquilos, que estéis bien, que lo paséis bien. ¡Mua!